Muy buenos días a todas y todos los participantes. Mi nombre es Daniel Ríos, voy a estar moderando la sesión de hoy. Quería comentarles que la sesión va a grabarse y posteriormente va a ser publicada en el sitio de YouTube de Moodco. Les comento la dinámica en general. Cada equipo tiene primero 15 minutos para presentar sus argumentos y posteriormente van a tener 5 minutos de réplica. Cuando les queden 5 minutos, para no distraerlos y no interrumpirlos abruptamente, les voy a indicar con la mano que quedan 5 minutos y posteriormente 2 minutos. Cuando se termine el tiempo, se los haré saber. También les pido por favor que estén al pendiente del chat para esa situación. Vamos a comenzar presentando con la presentación de los equipos. Necesito que indiquen, por favor, su nombre completo y su formación, por favor, si son abogados, economistas o algún otro. Posteriormente presentaré al jurado de esta sesión y daremos inicio con la primera presentación, con la primera intervención de los equipos. Entonces, por favor, si se pueden presentar los integrantes del equipo CSF, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Tabata Román. Estudio Derecho. Hola, Gracias. buenos días. Yo soy Bárbara Casillas y estoy en la doble titulación de Economía y Derecho. Gracias. Hola, buenos días. Yo soy Claudio Catalán y solo estoy en Derecho. Gracias. Hola, soy Carlos Maras y yo estoy igual en Economía y Derecho. Gracias. Y el último integrante, Alejandro Navarro. No, no hay último integrante. Ok, gracias. Y si se pudieran presentar, por favor, los integrantes del equipo Leones Negros. Hola, buenos días. Yo soy Abraham Eduardo Zúñiga Saldaña, soy economista. Gracias. Hola, buenos días. Yo soy Martín Morales Sandoval, soy abogado. Gracias. Buenos días, yo soy Janet Miroslava Flores García y soy economista. Gracias. ¿Son Buenos todos? días, yo Ah, soy perdón. Denilson Carrillo y soy abogado. Perdón, no Bueno, te escuché bien. ¿Podrías repetírmelo? Sí, buenos días, soy Denilson Carrillo y soy abogado. Muchas gracias. Buenos Eh, días, mi nombre es Víctor Candelario García Ruiz y soy abogado. muchas gracias. Bueno, el día de hoy nos acompaña y agradezco la presencia del jurado integrado por el maestro Romeo Oropesa, la licenciada Azalia Jacqueline Chacón, la maestra Brenda Gisela Hernández Ramírez y el licenciado Javier Rosales. Entonces, sin más, doy el uso de la palabra al equipo CSF, quien cuenta con 15 minutos para su intervención. Gracias. Queridos miembros del jurado, el día de hoy les expondremos el actuar ilegal por parte de Gabat Pharma en relación con la investigación iniciada por las posibles prácticas relativas absolutas y restrictivas de la libre competencia. Para tener una mejor claridad, desarrollaremos primeramente los hechos de la investigación, segundo, las conductas imputadas y por último, los elementos que dieron pie a la actualización de las prácticas. Primeramente, respecto a los hechos, en enero del 2020, Gabat Pharma adquirió una patente sobre un medicamento llamado ADE Plus, que está compuesto por la misma molécula que su medicamento anterior, que era Adelina. La única diferencia entre estos es que elimina el efecto secundario que causaba irritación estomacal. Posteriormente, el 1 de julio del 2020, Generic Health lanza al mercado su medicamento llamado Adovid, que es un medicamento que entra en competencia directa con Adelina y ADE Plus. El 2 de enero del 2021, Gabat Pharma presentó un procedimiento en contra de Generic Health solicitando medidas cautelares respecto de la producción y comercialización de su medicamento Adovid. Posteriormente se emitió la sentencia sobre el recurso de nulidad presentado por Generic Health y se declara la nulidad de las medidas cautelares. En julio del 2020 se realizaron publicaciones por parte de científicos que trabajaban para Gabat Pharma sobre los efectos de la adilivina y la acitina en la anosmia, lo que claramente influyó en la percepción de los consumidores y la demanda de los medicamentos de ambos agentes económicos. Se descubrió que en el año 2020, Gabat Pharma y Yaja Pharma celebraron un contrato con una contraprestación de 200,000 pesos yajalundenses a cambio de la obligación de no producir
no comercializar ni procesar el medicamento durante una vigencia de 5 años. De los antecedentes expuestos se han recopilado elementos de la convicción suficientes para respaldar la probable responsabilidad de Gabat Pharma. Es por ello que el día de hoy les vamos a presentar los argumentos y pruebas en las cuales se actualizan la Comisión de las Prácticas Relativas y Absolutas Restrictivas a la Libre Competencia. Conforme a lo anteriormente expuesto, la autoridad investigadora ha identificado elementos que actualizan la siguiente práctica monopólica absoluta entre Gabat Pharma y Yaja Pharma en el mercado de la producción, fabricación y comercialización de medicamentos antivirales de acción directa con adilivina por la celebración del contrato entre los agentes que restringe la oferta. El artículo 62, fracción tercera, de la Ley de Competencia Económica de Yajalón hace mención a 3 supuestos a cumplir para constituir una práctica absoluta. Primero, un contrato, convenio, arreglo o combinación entre agentes. Segundo, que los agentes económicos sean competidores. Y tercero, que la conducta tenga el objeto o efecto de establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir una cantidad restringida o limitada de bienes. Conforme a lo anterior, se encuentra que se actualizan los supuestos referidos en el artículo 62 de la Ley de Competencia. En primer lugar, Yaja Pharma y Gabat celebraron un contrato. 2. En segundo lugar, Yaja Pharma era un competidor potencial en el mismo mercado que Gabat. Para los efectos de la fracción imputada, los competidores potenciales se consideran competidores de acuerdo con precedentes internacionales y la doctrina jurídica. En este sentido ha resuelto la Comisión Europea, en el caso del medicamento citalopram, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos vía Actavis, y la Comisión de Competencia de México en el expediente IO 001-2021, en el que resolvió que las prácticas monopólicas absolutas pueden ser realizadas en competidores potenciales, especialmente porque estos casos causan una restricción en la oferta, y de no haberse realizado la práctica, la oferta hubiera aumentado. Adicionalmente, la resolución afirma que debe haber una interpretación sistémica dentro del sistema jurídico y no únicamente del texto legal, por lo que la definición de competidores en el artículo debe delinearse en función del ordenamiento y las particularidades del caso conforme a la Constitución y la Ley de Competencia. De la misma manera, se resolvió dentro del caso United States v. American Canco sobre la existencia de 3 elementos para determinar la probabilidad de entrada de un agente en un mercado: oportunidad, probabilidad y suficiencia. Entonces, un competidor potencial es aquel que es probable que en un corto periodo de tiempo realice las inversiones necesarias para entrar en el mercado de referencia. El caso afirma que si un agente tiene la entrada a un mercado por producirse, ya debería tratarse como competidor real. Por lo que, y con base en lo anterior, esta autoridad investigadora determinó que Yaja Pharma, al ser un competidor potencial, para los efectos de la fracción imputada, era un competidor de Gabat en el mercado relevante. En tercer y último lugar, el contrato impone a Yaja Pharma la obligación de no producir, procesar ni comercializar medicamentos con el principio activo de adilivina durante 5 años, teniendo el objeto y efecto de restringir la oferta en este mercado. Por lo tanto, el contrato celebrado entre los agentes económicos constituye una práctica absoluta en violación del artículo 62, fracción tercera de la Ley de Competencia. Ahora bien, asimismo, esta autoridad investigadora encontró elementos constitutivos de una práctica relativa restrictiva de la competencia. Para identificar los elementos de esta práctica relativa, esta autoridad investigadora determinó que el mercado relevante es aquel que comprende la producción, fabricación y comercialización de medicamentos antivirales de acción directa con adilivina. En el artículo 63 de la Ley de Competencia de Yajalón se encuentran los 3 supuestos que deben actualizarse para la constitución de dicha práctica. Respecto a los supuestos del artículo anterior, la fracción primera refiere a la actualización de un supuesto del artículo 65 de la ley, siendo este el caso de la actualización de la fracción 12ª. En el presente caso, como se explicará más adelante, se actualiza dicha fracción porque el actuar de Gabat Pharma tuvo como efecto reducir la demanda que enfrentaba Generic Health. Ahora bien, un elemento esencial que esta autoridad investigadora estudió para determinar que las acciones llevadas a cabo por Gabat Pharma tienen el objeto o el efecto señalado en la fracción 12ª anterior es la sustitución de los medicamentos con adilivina. Del lado de la demanda, se identificó que no existe ningún medicamento cuyo compuesto activo
o aliviar el efecto de la anosmia causado por el COVID. En ese sentido, los consumidores que presenten dicho síntoma buscarán aquellos medicamentos que específicamente lo traten. En el presente caso, las conductas realizadas por Gabat Pharma implican que sea el único agente económico que puede ofrecer dicho medicamento con dicho compuesto activo. Y por el lado de la oferta, se identificó que la posibilidad de que un agente económico pueda fabricar, comercializar o distribuir un medicamento que funja como una opción diferente al de Gabat Pharma para los consumidores en un plazo reducido de tiempo es sumamente baja. Lo anterior debido a las altas barreras normativas que se requieren por parte de Arsani para poder comercializar un medicamento, así como la importante inversión que se requiere para poder competir en todo el territorio de Yajalón, tal y como lo hace en la actualidad Gabat Pharma. Ahora, respecto a la posición dominante, el artículo 63 de la Ley de Competencia establece en su fracción 2 que, que la práctica relativa se actualiza cuando el agente económico que la lleva a cabo tiene una posición dominante en el mercado relevante. Respecto a esto, se encontró que Gabat Pharma tiene una posición dominante en el mercado relevante debido a que tiene una participación promedio del 95% desde que lanzó Adovid al mercado en el año 2000 hasta la fecha. Asimismo, esto tiene que ver también con los índices de Lerner y de Herfindahl. Respecto al índice de Herfindahl, se encontró que durante todo el año 2022, el mercado presentó valores superiores a los 9.000 puntos, del máximo de 10.000 puntos que puede tener el índice. Y respecto al índice de Lerner, que es uno que mide el poder la capacidad monopólica del agente económico, el máximo que tiene este índice es a valor de 1. Y Gabat Pharma, su valor más bajo fue en el 2019, que fue de 0.78. Y en el 2022 fue de 0.97. También respecto a la fracción 2 que establece, no, disculpen. Ahora, respecto a la posición también posición dominante tiene que ver con barreras normativas a la entrada. Respecto a esto, se encuentra que el mercado relevante tiene barreras normativas a la entrada que se manifiestan respecto a la regulación sanitaria que tiene el mercado respecto a la introducción de medicamentos que la ARISANI, que es la Autoridad Sanitaria de Jalón, debe aprobarlos después de haber analizado estudios de calidad y seguridad de cada medicamento que se busca introducir. Y también la otra barrera es el sistema de patentes y de propiedad industrial que tiene la República de Yajalón. En este sistema, el Instituto de Protección de Propiedad Industrial otorga patentes de 20 años a los medicamentos para que, para que se tenga la oportunidad de hacer una recuperación de la inversión inicial que realiza la farmacéutica. Respecto a esto, el registro del patente de ADPlus tiene una gran similitud con su patente vencida de adeladelina, por lo cual hay una duda razonable respecto a los efectos que esto tiene sobre el mercado y la manera en que lo puede restringir. Debido a esto, el agente enunciado tiene una posición dominante de mercado, ya que tiene una participación del 95% en un mercado que está muy concentrado y que además tiene barreras normativas a la entrada de las cuales se beneficia, porque él ya es el incumbente y tiene incentivos para que estas barreras se permanezcan para evitar la entrada de otros competidores que no tienen la capacidad de hacerle frente. De lo anterior, la conducta anticompetitiva realizada por Gabat Pharma consiste en dos comportamientos diferentes que llevaron a la actualización del artículo 63 y 65, fracción 12ª de la ley. En primer lugar, la promoción de procedimientos administrativos para obstaculizar el proceso productivo y la demanda de Generic Health, como se comentó anteriormente. En la fecha de lanzamiento de AD+, Gabat inició un procedimiento administrativo por infracción de patente en contra de Generic Health, en donde solicitó y se le concedió la medida cautelar que le prohibió a Generic Health la comercialización del medicamento Adovid. Es importante mencionar que la patente bajo la cual comenzó el procedimiento administrativo fue una segunda patente que sacaron para la protección de AD+, con la única diferencia de la adelina y su genérico de que contrarresta el efecto secundario de irritación estomacal. Si bien la resolución que dio lugar a la medida cautelar fue declarada nula en el recurso de nulidad de Generic Health, el abuso del derecho, en este caso por parte de Gabat, constituye el comportamiento de sham litigation, es decir, el uso del litigio de patentes para impedir o postergar la entrada en mercado a competidores. La nulidad de la resolución no se dio sin antes tener como efecto el dejar a Generic Health
fuera del mercado por casi 4 meses. Es relevante resaltar el abuso de Gabat y la mala intención de Gabat, que incluso, según la resolución de nulidad, afecta al interés general, especialmente por la pandemia durante este periodo. En segundo lugar, la promoción de la publicación de artículos médicos que favorecen a AD+ sobre sus competidores. Entre julio y agosto de 2021, se realizaron diversas publicaciones en plataformas de supuestos trabajadores de Gabat, en donde se señaló la superioridad de AD+ en el tratamiento de anosmia, a pesar de que no existe evidencia de que AD+ tenga mayor eficiencia que la adelina o Adovid en el tratamiento de la anosmia. Dichas publicaciones impactaron negativamente las ventas de Adovid. Esta conducta anticompetitiva mencionada tuvo como efecto el desplazamiento indebido de agentes económicos, tal y como lo establece la fracción tercera del artículo 63 de la ley. A través de la medida cautelar, Generic Health fue obligado a suspender por completo la producción de Adovid durante casi 4 meses, imposibilitándolo competir en el mercado. Asimismo, sufrió una caída total en sus ventas, percibiendo 0 ventas de Adovid, al mismo tiempo que Gabat Pharma aumentó sus ventas de AD+ en un 50% y las de Adelina en un 11%, como su crecimiento estándar previo había sido únicamente del 10%. Como se puede ver en la gráfica, el incremento en ventas de Gabat es proporcional a las pérdidas de Generic Health. El análisis de la conducta, los documentos que cobran en el expediente y la información económica y financiera aportada, se concluye que las conductas tuvieron el efecto de desplazar indebidamente a Generic Health, actualizando así la fracción tercera del artículo 63. Por todo lo anterior expuesto y en conclusión, los eventos que llevaron a la investigación, los eventos que llevaron a cabo la investigación de posibles prácticas restrictivas de la libre competencia en el mercado de Yajalón han sido marcados por una serie de acciones estratégicas por parte de Gabat Pharma. Si se llega a probar que las prácticas restrictivas son reales y que Gabat Pharma ha violado la legislación, las implicaciones que pueden tener son significantes, tanto para el mercado como para los ciudadanos de Yajalón. Gracias a la competencia es que los pacientes pueden acceder a una asistencia sanitaria asequible. Pagar a los competidores para que se mantengan fuera del mercado a costa de los ciudadanos no tiene nada que ver con la protección legítima de la propiedad intelectual. Asimismo, no se supone que es el objetivo y la obligación de esta comisión garantizar la libre competencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas restrictivas de la competencia. Por tanto, es crucial que para cumplir eficazmente con su objetivo y derivado de los elementos presentados el día de hoy, se tomen las medidas para eliminar las barreras a la competencia, con el fin de proteger la competencia y el acceso de los ciudadanos a productos farmacéuticos asequibles. El resultado de este caso tendrá un impacto crucial y significativo en el mercado y en la vida de los ciudadanos de la República de Yajalón. Gracias. Muchas gracias por esta primera intervención. Damos el uso de la palabra al equipo de la defensa. Tienen 15 minutos. Adelante. El equipo Leones Negros pueden iniciar con su intervención. Sí. Buenos días, honorable comisión. Estamos aquí en representación de Gabat Pharma SDRL-DSB. En el expediente de la denuncia 046 del 2022, denuncia presentada por Generic Health SDRL-DSB. Buenos días. Comparece ante esta comisión Janet Miroslava Flores. Queremos dar inicio diciendo que es fundamental destacar que durante el proceso de investigación y desarrollo de medicamentos, las empresas enfrentan costos significativos. Esto incluye la necesidad de asumir deudas, contratar investigadores altamente capacitados, adquirir material de investigación y realizar una inversión sustancial en recursos. Es importante subrayar que estos costos son cada vez más elevados, como lo indica un estudio de Deloitte, el cual revela que el costo del desarrollo de nuevos medicamentos de marca se ha duplicado desde el año 2010. Además, es relevante señalar también que las 12 empresas farmacéuticas más importantes del mercado y mundialmente enfrentan un desafío creciente en cuanto a la obtención de beneficios. Según este mismo estudio, en 2019 apenas lograron la obtención de beneficios de la inversión en investigación
del 1.8%. Así como también lo podemos ver en nuestro caso, que desde 2018 hemos aumentado en un 80% nuestro gasto en investigación y desarrollo. Comparece ante esta comisión Abraham Eduardo Zúñiga Saldaña y yo explicaré los argumentos económicos con respecto al caso en cuestión. Primero, definimos como mercado relevante a todos aquellos medicamentos que usen una sustancia activa inhibidora de la neuramidasa, o como lo clasifica la OMS, J05AH, en el territorio de la República de Yajalón. En relación al artículo 65, esta clasificación de la OMS menciona que existen 5 sustancias que son zanamivir, oseltamivir, peramivir, laninamivir y adeliribina, que pueden ser sustituidas por cualquiera de las otras en el proceso de producción de cualquier medicamento cuya función sea inhibir la neuramidasa. Llegamos a esta definición de mercado porque no podemos encajonar el mercado relevante a una u otra función que le asigne el consumidor al producto final. De esta forma, abarcamos tanto la sustituibilidad de los productos como el proceso productivo de los mismos, así como el insumo más importante que es la sustancia activa. En lo que respecta al contrato de retribución de gastos erogados firmado el 15 de abril de 2020 por Yaja Pharma y nuestro representado, en respuesta a la acusación de la autoridad de que nuestro contrato con Yaja Pharma constituye una práctica monopólica absoluta, al establecer la prohibición de producir no producir, no vender un supuesto fármaco basado en adelivina, queremos manifestar que dicha acusación es infundada y falsa, puesto que el contrato con Yajafarma no restringe la producción o venta de productos, solo prohíbe la investigación sobre un posible medicamento que podría infringir los derechos de propiedad industrial de Gabat. Esta exclusión de investigación no afecta a la competencia en el mercado, ya que se refiere a un proyecto hipotético, no a un producto real o potencial. Por lo tanto, el contrato no es anticompetitivo y no constituye una práctica monopólica absoluta. La Ley de Competencia Económica evaluó las prácticas comerciales en función de su impacto directo u objeto en el mercado, no considerando consecuencias secundarias. Por lo tanto, no se puede sancionar una empresa por firmar un contrato que prohíbe investigar ciertos productos o servicios, siempre que dicho contrato no tenga como objeto impedir su producción o comercialización. Esto respeta la libertad contractual y no afecta la competencia en el sector. En resumen, el contrato se enfoca en no investigar y su efecto es detener la investigación, lo cual es lícito según la Ley de Competencia Económica. Para ahora responder a la supuesta afectación de mercado generada por la medida cautelar impuesta, es necesario señalar lo siguiente. La autoridad menciona textualmente, debido a la similitud entre reivindicaciones, es incierto que AD Plus posea las características necesarias para que sea considerado una patente legítima. Entonces, es razonable inferir que esta patente representa una barrera a la competencia, al restringir el acceso a nuevos competidores de medicamentos genéricos. Esta afirmación es equivocada, ya que, aunque la patente sí representa una barrera a la entrada legal, el Instituto de la Protección de la Propiedad Privada de Yajalón otorga patentes a compañías como Gabat, que investigan y desarrollan nuevos productos y o servicios con el objetivo de darle exclusividad por un periodo de tiempo limitado al propietario de la patente, para tratar de recuperar la inversión realizada y generar recursos económicos que puedan ser reinvertidos en nuevos proyectos de investigación y desarrollo. El medicamento nuevo de Gabat, AD+, medicamento de marca otorgada por el Instituto de la Protección de Propiedad Privada Industrial de Yajalón, utilizó la molécula activa adeliribina, lacitina y una fórmula con diferentes grados de concentración, con el objetivo de que los consumidores tuvieran en el mercado un medicamento nuevo y mejorado para curar por completo la influenza, eliminar el efecto secundario de irritación estomacal y además tratar el síntoma de anosmia provocado por COVID, mejorando así el bienestar del consumidor en cuestión de salud y gasto. Además, en relación al artículo 64 de la Ley de Competencia Económica, podemos considerar lícito dicho acto,
puesto que genera eficiencia en el mercado por parte de AD Plus de la siguiente manera. Primero, proteger nuestras innovaciones, como lo es el AD Plus, mediante vías legales, para crear certeza legal al reconocer y respaldar los derechos de propiedad industrial, fortaleciendo la confianza en el sistema legal y promoviendo un entorno en el que las empresas puedan tener seguridad en la protección de sus innovaciones amparadas por sus patentes, lo que a su vez fomenta la inversión en investigación y desarrollo, mejorando el bienestar general de los consumidores. Ahora, en términos económicos, uno de los factores que influyen en la preferencia de las personas radica en la misma innovación de AD+, al erradicar el efecto secundario de la irritación estomacal y así bajar el gasto de los consumidores. ¿A qué nos referimos con esto? Una práctica muy común en la atención médica es el uso de medicamentos complementarios o más técnicamente coadyuvantes, cuando el medicamento para atender el padecimiento principal causa un efecto secundario. Estos medicamentos coadyuvantes no atacan ni ayudan a curar el padecimiento, pero contrarrestan el efecto secundario generado por el medicamento principal. En este contexto, el uso de Adelina o Adovit orilla al consumidor a adquirir medicamentos coadyuvantes que ayuden a contrarrestar el efecto secundario de irritación estomacal. Aproximadamente, estos coadyuvantes se toman de 1 a 2 tabletas por cada tableta ingerida del medicamento principal. Entonces, tomando en cuenta las similitudes del mercado económico de México y de la República de Yajalón, tomamos como referencia al medicamento y presentación más barata en el mercado mexicano de antiácidos estomacales, que es el omeprazol con 7 tabletas de 20 miligramos por 14 pesos. El consumidor tendría que comprar por cada caja de Adovit o Adelina 4 cajas del medicamento coadyuvante, quedando entonces el precio del coadyuvante en 56 pesos yajaloneses aproximadamente. Y sumando el costo del medicamento principal, nos encontramos que el consumidor termina ahorrando entre 33 y 38 pesos al comprar AD+. Estas eficiencias en el mercado representan un bienestar para el consumidor correspondiente, para los términos del artículo 64 en sus incisos A, introduciendo un bien y servicio nuevo, el cual es el AD+. B, el aprovechar producto defectuoso de la adelina, considerando así una causa de la irritación estomacal. Inciso D, al introducir un avance tecnológico que es la combinación de adelina con citina que produce un bien mejorado, el cual no produce irritación, y además con el inciso G, generando una aportación al bienestar del consumidor, al generar un ahorro en el bolsillo del consumidor de 33 a 38 pesos. Así se da legalidad a la patente de AD+. Y en contestación a la acusación de una medida cautelar para proteger la patente otorgada de la legitimidad del AD+, es importante señalar que el acto del insumo constituyente es una excepción, ya que se refiere a una situación en la que se refiere a una situación y que permite y reconoce la desviación indirecta en la aplicación de una regla o una ley general, debido a las circunstancias específicas en este contexto. Es esencial destacar de que esta resolución de otorgar las medidas cautelares no solo constituye una excepción legal, sino que también encuentran fundamentos sólidos en la Ley de la Protección de la Propiedad Intelectual. Las medidas cautelares, las cuales utilizó el INPI, se utilizan como una respuesta legal apropiada para proteger los derechos de la propiedad industrial y el mejorar las circunstancias especiales que rodean a la violación de los derechos de patente, como en este caso es el AD+. También es importante considerar que el artículo 64 ya mencionado es una acción muy importante, ya que aprecia y ayuda a las compañías que se dedican al desarrollo de patentes, sintiéndose protegidos ante tal derecho, otorgándoles un derecho por parte del instituto, que en este caso viene siendo la patente. Todo esto entendiendo el contexto de que aún no se ha resuelto si hubo o no hubo una infracción en la patente de AD+. Buenos días, comisionados, autoridad. Comparece ante esta comisión Denilson Eduardo Carrillo Lupercio. Ahora, sobre las publicaciones médicas. La autoridad alega que con las publicaciones médicas GABA promociona su medicamento AD+, y que dichas publicaciones perjudican las ventas de Adovit, lo que se considera una práctica anticompetitiva, según ellos. Sin embargo, es fundamental resaltar que la columna del doctor Rafael Jiménez, contrario a la que la autoridad alega, se hace la invitación a no usar medicamentos que no fueron creados para el padecimiento en particular. También podemos darnos cuenta que en ningún momento se hace referencia a cierto medicamento en específico,
lo que resulta, perdón, en falacias por parte de la autoridad que busca engañar a esta comisión. Además, argumentamos que hay una disminución en las ventas entre meses de mayo a agosto, eh, y esto se debe a factores estacionales como las vacaciones y el clima, y no necesariamente las publicaciones que ellos mencionan. Este patrón cíclico es común verlo en varios mercados y no afecta a un solo competidor en específico. Bueno, ahora analizando las gráficas de ventas, encontramos que efectivamente, como mencionó mi compañero, hay un patrón entre los meses de mayo y agosto de todos los años en donde se presenta un estancamiento o baja. Por ejemplo, en 2018 disminuyen las ventas de Adelina en 23% en el mes de junio, a pesar de ser un medicamento único en el mercado, sin competencia y sin sufrir cambios en su precio. En mayo de 2019 se presenta la misma situación a pesar de las mismas características y de ser un mercado en crecimiento. En julio de 2020 entra al mercado Adovit y si bien es normal que Adelina tuviera una baja en sus cantidades vendidas, la venta total del mercado no superó la del mes anterior, pese a tener un nuevo medicamento y a un precio menor. En cambio, tuvo una baja de 4 millones de unidades, lo que se tradujo en 500 millones de pesos yajaloneses de reducción. En mayo de 2021, antes de los artículos médicos que sucedieron en julio, se dio una baja general en la venta tanto de AD Plus, Adelina y de las ventas totales. Y aún después de la publicación de los artículos médicos que supuestamente benefician a AD Plus, se nota que hubo un estancamiento en las ventas del mismo mes, pasando de un crecimiento de entre el 10 y el 20% mensual a crecer tan solo 3% ese mes, mientras que en el mes mencionado, se vuelve a notar una baja importante en el mercado general de 8.5%. Y por último, en mayo de 2022 se vuelve a estancar el mercado creciendo 0% con respecto al mes anterior. Entonces, ¿por qué Adovit presenta las ventas más bajas del mercado aún siendo el medicamento más barato del mercado relevante? Podemos llegar a dos conclusiones fundamentales. En primera, la innovación es un punto clave en la decisión de compra del consumidor y el consumidor tiene una elasticidad mayor a la innovación y eficiencia que a su elasticidad respecto al mismo precio. Y segundo, los esfuerzos de Generic por tener una presencia en el mercado mediante gastos en marketing y publicidad es mucho menor a los gastos que este mismo rubro hechos por Gabat. Dicho esto y para terminar, un aspecto fundamental para las ventas en cualquier mercado es que los consumidores conozcan tu producto, que lo tengan presente al menos como un sustituto de los demás productos ofrecidos. Podemos observar que los gastos de Generic Health como de Gabat son muy diferentes respecto al presupuesto para marketing y publicidad. Gabat tiene un gasto de 757% más grande o mayor que al gasto que hace en inversión de Generic Health. Este mismo Generic Health solamente ha tenido un aumento del 16% en su presupuesto respecto a marketing en el mismo periodo. Con estos alegatos podemos concluir entonces que nuestra posición en el mercado se debe al marketing y no tiene nada que ver con que los consumidores no prefieren su medicamento a pesar de su bajo costo. Muchas gracias por esta intervención. El equipo de la autoridad tiene 5 minutos para presentar su réplica. Adelante, inicia su tiempo. Bárbara, estás en mute. Perdón, ¿ya va a iniciar el tiempo? Sí, ya va corriendo tú. ¿Cómo? No. Bueno, primeramente respecto al argumento del agente económico, el plazo bajo el cual se realizó la investigación y se emitió el DPR es legal. Los actos administrativos se consideran legales hasta prueba en contrario. El agente económico está en su derecho de probarlo a través de los medios jurisdiccionales de control de constitucionalidad. Por otro lado, el mercado relevante mencionado por el agente económico no es el correcto. Esta autoridad investigadora definió el mercado relevante con base en lo siguiente, utilizando el precedente, como se comentó, United States versus Marine Bancorp, en el que se especificó que hay 3 elementos para definir un mercado relevante: el mercado de productos relevante, el mercado geográfico relevante y la dimensión temporal. SmithKline Corp versus Eli Lilly determinó que los productos pueden incluirse en el mismo mercado en función de la sustitución efectiva por el lado de la demanda. Esto es la medida en que los compradores actuales cambiarían esos productos en respuesta a un pequeño incremento en los precios.
como lo mencionó la Corte en Times Picayune versus United States, para cada producto existen sustitutos, pero el mercado relevante no puede comprender significativamente esta gama infinita. El círculo debe estrecharse lo suficiente para excluir cualquier otro producto al que dentro de variaciones razonables de precio solo se dirija a un número limitado de compradores. En términos técnicos, productos cuyas elasticidades cruzadas de la demanda sean muy pequeñas, siendo así que esta autoridad investigadora definió el mercado relevante como el de producción, fabricación y comercialización de medicamentos antivirales de acción directa con adiliribina. Por otro lado, utilizar la inhibición de neuraminidasa como criterio para definir el mercado relevante da un lugar a una definición imprecisa e incorrecta del mismo. La característica única que tiene la adiliribina es la capacidad de tratar el síntoma de la anosmia causado específicamente por el virus de coronavirus. Al omitir este criterio, se está tomando en cuenta medicamentos que no son relevantes para el mercado y las conductas que se están investigando, pues como ya se ha mencionado, ningún otro fármaco es capaz de combatir este síntoma generado por el COVID-19. En ese sentido, también es importante resaltar que la anosmia por COVID únicamente puede ser tratada por medicamentos cuyo compuesto sea la adiliribina, en virtud de que dicho síntoma, y tal y como se ha concluido en estudios elaborados por la Universidad de Johns Hopkins y la Universidad de Harvard, es provocado por un estado inflamatorio en los tejidos pulmonares y en el cuerpo en general, mientras que los medicamentos para tratar la influenza que actualmente hay en el mercado no tienen la capacidad de tratar y atacar la inflamación generada por COVID. Por lo tanto, los consumidores que busquen tratar la anosmia por COVID únicamente podrán hacerlo con medicamentos que contengan adiliribina y por lo tanto ningún otro medicamento que trate de influenza podrá actuar de esta forma. Por otro lado, se resalta que el agente económico hace mención a una imputación respecto de la fracción primera del artículo 65 de la ley. No obstante, esto es completamente incorrecto, ya que esta autoridad investigadora en ningún momento imputa esa fracción, por el contrario, imputa la fracción doceava. Es relevante mencionar que esta autoridad investigadora no está juzgando sobre la validez del registro de patentes, sino del abuso de estos derechos para desplazar competidores, que es ilegal per se según el artículo 65, fracción doceava de la ley. A diferencia de lo mencionado por el agente, la realidad es que el medicamento genérico de Adovit no pudo haber infringido la patente ADD Plus, porque Adovit no contiene elemento innovador alguno de la segunda patente, sino únicamente de la primera, que ya había vencido. No hay evidencia de que haya mejoras en el tratamiento de la influenza o la anosmia con el nuevo medicamento, contrario a lo que menciona el agente. Adicionalmente, se declaró nula la resolución que concedió las medidas cautelares. Incluso la autoridad administrativa resaltó que esta medida estaba afectando al interés general. Dentro del primer párrafo de la sección quinta de su escrito de defensa, se menciona que el procedimiento administrativo tenía como objeto obtener una medida cautelar. Además, esto que implica la prohibición de comercialización y distribución del medicamento Adovit. A partir de lo anterior es que concluimos que la intención de Gabat no era la de proteger su derecho, sino obstaculizar la presencia en el mercado de Adovit. El procedimiento administrativo se realizó con mala intención y sin fundamento legal, por lo que constituye el comportamiento de sham litigation. Respecto de la información presentada por el agente, si el mercado fuera cíclico, lo sería para todos, pero Adovit se cayó en el momento en que más enfermedades respiratorias había, precisamente por este comportamiento, a diferencia del resto de los medicamentos. Finalmente, en cuanto al precedente aludido por Gabat, recordemos que las resoluciones son normas individualizadas que aplican dependiendo de las circunstancias específicas del caso, por lo que si bien es posible argumentar a partir de precedentes, esta argumentación no se da simplemente por el hecho de que una autoridad haya dictaminado que no se encontraron elementos suficientes en el caso en particular. Gracias por esta intervención. El equipo de la defensa tiene 5 minutos para presentar la réplica. Muchas Inicia gracias. su tiempo. Bien, muchas gracias. Es cierto que el contrato, para ser válido y eficaz, debe de cumplir con ciertos requisitos esenciales, uno de los cuales es la determinación clara del objeto. El objeto del contrato debe ser específico y definido para que ambas partes comprendan y contemplen que están obligadas a hacer o recibir a cambio de sus compromisos. En este caso, es importante argumentar que el contrato con Yaja Pharma no solo no fija las obligaciones de no producir y comercializar, sino también adolece de los requisitos esenciales para la existencia, de que se determina el objeto, aunque se especifica la cantidad de dinero que se debe de pagar por, en este caso, según la autoridad, una obligación que en realidad no lo es. Dado que el contrato adolece de esta ambigüedad en cuanto al objeto, sería razonable argumentar que no proporcionan
una base sólida para sustentar una denuncia basada en acusaciones de prácticas monopólicas absolutas. Las leyes y regulaciones comerciales suelen requerir que los contratos sean claros y específicos. En cuanto a su objeto, para que las partes puedan cumplir en sus términos de manera adecuada, en este sentido es fundamental destacar que no se ha estado ni se ha establecido ninguna restricción clara sobre la producción, el procesamiento o la comercialización de productos farmacéuticos específicamente en el contrato con Pharma. En cambio, el contrato se centra en la exclusividad de investigación de un posible medicamento basado en adeliribina, que es un proyecto hipotético y no un producto real. Por lo tanto, argumentar que la falta de determinación debe ser clara el objeto de todo esto, pues no tiene cierta validez. Para señalar además que el día 12 de octubre, la autoridad investigadora emitió un dictamen de probable responsabilidad, documento que debe de contar con los elementos mínimos de forma, siendo el caso que a partir de un análisis rápido podemos apreciar que dicho documento no se encuentra firmado por la autoridad. Esto implica en términos de validez y existencia la necesidad de dicho documento, además de tener las siguientes consecuencias. El documento carece de validez legal debido a la ausencia de la firma de la autoridad, lo que lo hace ilegal. Esto significa que no puede respaldar decisiones legales ni tener efectos legales y no se pueden tomar medidas basadas en él, lo que limita su capacidad para producir resultados. Además, señalamos que de argumentar la autoridad investigadora que sí se encuentra su firma, debemos aclarar en el dictamen aparece únicamente el nombre de Carolina Hernández Montes, pero sin estar firmado por dicho dictamen, recalcando que la firma es importante porque sirve para garantizar la autenticidad y validez del documento, así como para individualizar a la persona que suscribe, reconocer la expresión de voluntad de hacer suyas las declaraciones contenidas y, lo más importante, confirma la responsabilidad de lo dicho. También es importante mencionar que la autoridad no está tomando en cuenta las eficiencias que está mejorando, que está llevando al mercado la investigación y el desarrollo llevada por Gabat. Así, no se puede simplemente decir que una patente no se puede otorgar eh, por, por cuestiones que no tienen que ver con esa misma eficiencia generada. Estas mismas eficiencias los consumidores a largo plazo, los consumidores las aprecian más que simplemente un cambio en los precios. Es lo que comentábamos en nuestra presentación, que es más importante que haya innovación y desarrollo al momento de fabricar nuevos medicamentos para mejorar el bienestar y la salud de los consumidores, que simplemente tengan unos precios más bajos en cuestión de la compra. Y aunado a esto, con los precios, también demostramos que AD Plus demuestra que también baja los costos hacia los consumidores. Eh, bueno, muchas gracias por esta intervención. ¿Concluye ahí o...? Ahora tendrían 5 minutos para sus conclusiones el equipo de la autoridad investigadora. E inicia su tiempo. Gracias. Bueno, como ya hemos comentado anteriormente, para que las prácticas relativas puedan acreditarse como lícitas, se debe de comprobar que hay ganancias en eficiencia que inciden favorablemente en el proceso de competencia económica y libre concurrencia, superando sus posibles efectos anticompetitivos y resulten en una mejora del bienestar del consumidor. Las ganancias en eficiencia tienen la característica de ser innovaciones en los factores de producción y en el uso más eficiente de los recursos. La promoción del procedimiento administrativo no significa una ganancia en eficiencia porque no tiene este carácter ni crea beneficios al consumidor. También se dijo que AD Plus está aprovechando la adelina, que es un producto defectuoso por tener efectos secundarios. Un medicamento con efectos secundarios no equivale a un producto defectuoso. Un medicamento defectuoso es aquel cuyos efectos secundarios superan sustancialmente los beneficios del medicamento, tal y como lo dijo la FDA. El promover un procedimiento administrativo y el otorgamiento de medidas cautelares no tiene el efecto de la introducción de avance tecnológico, más bien restringe la entrada de competidores que poseen productos que representan un impulso en la concurrencia del mercado, que de por sí pueden poseer cualidades innovadoras, al ser este uno de los propósitos de la competencia económica. Asimismo, respecto a lo alegado por el agente económico sobre la obligación en el contrato entre Gabat y Yajafarma, esta autoridad investigadora encontró que dentro de la cláusula primera del contrato se especifica
Yaja Pharma se obliga a no realizar ninguna actividad o acción tendiendo a producir, comercializar o promocionar el potencial medicamento, por lo que no queda claro y genera demasiada confusión sobre a qué se refiere el agente económico con su argumento respecto de que en el contrato se centra únicamente en la restricción de promover o investigar, que se está además infringiendo la cláusula volar, protegida en el derecho internacional en el TEMEC, que permite también realizar los estudios, pruebas y producción experimental correspondientes dentro de los 3 años anteriores al vencimiento de la patente para un medicamento. En conclusión, respecto a las prácticas relativas, el análisis presentado por el agente respecto al mercado relevante es erróneo, pues como es posible observar en el DPR emitido por esta autoridad, el mercado relevante es el de la comercialización mayorista de antivirales cuya molécula activa es la de la eribina en Yajalón. Si bien la autoridad está de acuerdo en que las patentes, dentro de los parámetros legales, contribuyen a la competencia económica, cuando se abusa de estos derechos para desplazar competidores, es imposible afirmar que no se afecta la competencia. En este sentido, y conforme a lo fundado y motivado, se constituye el comportamiento de sham litigation, en violación del artículo 65. Los cálculos de los precios de medicamentos, omeprazol, son imprecisas y engañosas, porque no tenemos los datos de la fórmula de AD+, y no podemos asegurar que los consumidores deben tomar un omeprazol por cada toma de AD+. Ahora, respecto a la práctica monopólica. Recordemos que estas prácticas serán nulas de pleno derecho y no producirán efecto jurídico alguno. El agente estaba defendiendo una práctica que no se le imputó. Aun si el argumento del agente fuera correcto y el contrato fuera nulo, la realidad es que los efectos los tuvo en el mercado y por ende se persigue y se sanciona per se. El hecho de que en el proemio del contrato se establezca el tipo de contrato es de distribución de gastos erogados con Yaja Pharma no implica que lo sea, ni que lo vuelva legal. Esta autoridad considera que en caso de que el agente tuviera en efecto un reclamo de propiedad intelectual y quisiera evitar controversias, no hubiera sido necesario realizar un pago a la parte que, según la denunciada, estuviera infringiendo su derecho. En todo caso, sería al revés, y tendría que ser Yaja Pharma quien tendría que pagar por infringir la patente. Esta autoridad no encuentra lógica alguna en la defensa del agente. Adicionalmente, sin importar lo que diga el contrato sobre los efectos de evitar cualquier litigio entre las partes y mitigar gastos, la realidad es que el contrato tuvo el objeto y efecto de imponer obligaciones de restricción de la oferta en el mercado. Además, es relevante mencionar, entre los precedentes señalados, en Estados Unidos contra Actavis, se afirma con claridad que el hecho de que un acuerdo entre en el ámbito de eficiencia de una patente no lo hace inmune frente a una acción por prácticas contrarias a la competencia. No es necesario hacer un contrato para cumplir con la ley. Para eso ya está la ley. En este sentido, quisiéramos exponer el caso de Lundbeck y otras farmacéuticas con el medicamento citalopram, en donde se sancionaron las prácticas realizadas por Lundbeck de Pay for Delay y Sham Litigation por una cantidad de 93.7 millones de euros. Respecto de esta resolución, la Comisión Europea enfatizó en que la competencia permite acceder al derecho a la salud y que el sector farmacéutico es esencial para nuestras vidas. De ahí la importancia de la competencia en él. Es claro que los comportamientos que constituyen la práctica absoluta y la relativa tuvieron los efectos anticompetitivos de conformidad con las fracciones imputadas. Gracias. Gracias por esta intervención. Tienen 5 minutos el equipo de la defensa para sus conclusiones. Inicia su tiempo. Sí, muchas gracias. Antes de concluir, para dar un poquito de luz al presente procedimiento, nos gustaría establecer algún criterio y en vista de que la legislación no prohíbe que podamos aplicar derecho comparado, por lo que señalamos para el caso de la sentencia dictada en México, Distrito Federal, el 13 de octubre del 2004, por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia, identificado como D013-2014. Se hace esta comparación debido a la similitud de las legislaciones y los hechos de ambos casos, puesto que las acciones denunciadas se encontraban, al igual que en este caso, envueltas y dependientes de una serie de procedimientos administrativos sin resolver y cuya resolución no es competente para un órgano como la Comisión de Competencia Económica de Yajalón. Al respecto, el criterio indica que a la fecha existe una serie de procedimientos promovidos ante diversas instancias
relacionadas con las patentes a los que se ha hecho referencia. Dichos procedimientos se refieren tanto a solicitudes de nulidad de dichas patentes como la infracción o violación de las patentes que las mismas amparan. Al respecto, toda vez que los hechos denunciados por Landsteiner están relacionados con el ejercicio de los derechos de patentes, objeto de diversos procedimientos para los que no existen una resolución definitiva y por lo tanto no existe una definición clara sobre su vigencia y derechos que protegen, no constituyen actos cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del mercado o impedirle sustancialmente su acceso, siendo así, no existen elementos para sustentar violación alguna a la Ley Federal de Competencia Económica, por lo que no se actualiza la práctica monopolio. Cuando se protege la propiedad intelectual de nuestros descubrimientos, se crea un ambiente propicio para la innovación y la inversión a largo plazo en investigación y desarrollo. Esto no solo beneficia a nuestra empresa y a Yaja Pharma, sino que tiene un impacto positivo en la sociedad en su conjunto. Al final del día, los pacientes son los principales beneficiarios de esta investigación, ya que eventualmente se traducirá en la disponibilidad de tratamientos más efectivos, seguros y avanzados. Es importante resaltar que los frutos de la investigación farmacéutica no se cosechan de la noche a la mañana. Los medicamentos y terapias innovadoras pueden tardar años, a veces décadas, en llegar al mercado. Sin la capacidad de proteger nuestras investigaciones y colaborar con otras empresas en acuerdos como el que tenemos con Yaja Pharma, la inversión en investigación se vería obstaculizada, lo que retrasaría la llegada de soluciones médicas revolucionarias a las manos de los pacientes. En resumen, nuestro contrato con Yaja Pharma no solo no limita la competencia, sino que en realidad promueve la competencia saludable a largo plazo al impulsar la innovación en la industria farmacéutica. Y esto a su vez se traduce en avances médicos que benefician a la sociedad en su conjunto al proporcionar tratamientos más efectivos y seguros para aquellos que dependen de la medicina para mejorar su calidad de vida. Sí, ahora, a manera de conclusión, nosotros creemos que el caso versa sobre lo siguiente y es una pregunta inicialmente. ¿Realmente es un beneficio para el consumidor que los laboratorios que desarrollan e investigan se queden con menos margen de ganancia hasta el punto en el que investigar y desarrollar nuevos medicamentos será más caro y dejará menos utilidad? Esto llevará a las farmacéuticas a optar por el mercado de las patentes vencidas y medicamentos genéricos, perdón, lo cual llevará a un estancamiento en la innovación del mercado de los fármacos. A la par, termina siendo un gran perjuicio para la innovación, el desarrollo y el progreso. La salud no tiene precio, pero la innovación y el crecimiento sí. Para nuestra representada cuesta millones en inversión, investigación y desarrollo. Entonces, justifica ahorrarse unos pesos, supuestamente, a costas de innovación y el desarrollo que al final sí terminan siendo un gran progreso a la salud humana. Es cuando. Muchas gracias por esta intervención. ¿Ya se terminó el tiempo? No, nos queda un minuto, pero No, como había entendido que era lo último, pero adelante. pido favor a esta comisión que tome en cuenta el reglamento interno de este proceso de competencia, puesto que la autoridad investigadora en su escrito de posición dictamen de prórroga de responsabilidad extendió y pues excedió el límite de cuartillas que viene en el artículo 17 de este reglamento de competencia, el cual dice que solamente puedes incluir 15 cuartillas tamaño carta y una presentación, lo cual pues se lo excede. Y es cuanto, terminamos. Bueno, muchas gracias a los equipos por sus intervenciones. Ahorita daríamos inicio a un espacio de hasta 15 minutos para preguntas por parte del jurado. Miembros del jurado, no sé si tengan alguna pregunta para los equipos. Sí, yo tengo, perdón que yo no puedo levantar la mano, no sé qué pasa hoy día con mi versión de Zoom. Perdona, Romeo. Eh, para la autoridad, la pregunta es, ¿de qué análisis se parte para aseverar que existe eh, un abuso del derecho a través de ejecutar los derechos concedidos por la patente? Hola, sí. Bueno, como igualmente lo mencionamos en la presentación, eh,
La verdad es que Adobe no contiene ningún elemento de la segunda patente, únicamente de la primera. Y esto quiere decir que, pues, este medicamento se basa en una patente ya vencida, por lo que el hecho de que em, Gabat intente proteger este derecho de la patente, que no estamos diciendo que no lo tenga, porque pues puede que sí lo tenga, en este caso no se está infringiendo esa patente por el hecho de que pues no se contiene ningún elemento innovador. Además, podemos notar que en la resolución en el recurso de nulidad, más bien, se declaró nula la resolución que concedió las medidas cautelares, y pues incluso la autoridad administrativa resaltó que esta medida estaba afectando al interés general. Y en el escrito de defensa podemos encontrar que el agente menciona que el objeto del procedimiento administrativo era obtener una medida cautelar para la prohibición de comercialización y distribución del medicamento Adovid. O sea, ellos mismos mencionan esto, por lo cual nosotros, en, a- adicionalmente a la nulidad y a la opinión de la autoridad que resolvió sobre esta, de que se está afectando el interés general y el hecho de que en realidad no tengan nuevos elementos de esta nueva patente, consideramos que Gabat está tratando de abusar de este derecho para desplazar a Generic Health. Gracias. Bueno, Adelante, licenciado Oropesa. Gracias, solo Romeo. Eh, para la autoridad, eh, m- han manifestado más de una ocasión que no desconocen la existencia o la validez de la patente. ¿Ante qué tipo de patente consideran que estamos? perdón, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Este, ¿qué considera la autoridad que protege la patente del AD Plus? ¿Qué Bueno, está protegiendo? es, La es indicación, el uso, el ingrediente. Me parece que varios de sus argumentos, que son muy buenos, debo decirlo y los felicito. Inclusive agregaron a Yajalón al Temec, por ahí vi. bueno, en el reglamento dice que todos los, todos los eh, tratados de México aplican. sí, sí, entonces, o sea, sus argumentos muy buenos, pero me parece que un par de ellos dependen mucho de qué consideran que protege la patente. Por eso me atrevo a preguntarlo. A su juicio, ¿qué protege la patente de la AD Plus? Bueno, a nuestro juicio protege la molécula, o sea, más bien la sustancia, que es pues está compuesta de adeliribina y citina, la segunda patente. La primera patente ah, de adeliribina. Es por esto que encontramos que no existe elementos nuevos en, en el producto de Adovid, o sea, más bien elementos de la nueva patente en el producto de Adovid, porque no contiene nada de la citina y únicamente de la adelina. Muchas gracias. Y si me permites, Daniel, la misma pregunta para la defensa, perdón, para el agente, porque igual me parece que traen argumentos muy sólidos, buenos. Perdón, Bárbara, muchas gracias. Igual les pregunto, a su juicio, ¿qué es lo que protege la patente? ¿Qué es lo que está protegiendo? Y perdón si suena algo técnico, pero igual encontré buenos argumentos, pero no encontré el fundamento basado en la patente, o a lo mejor por cuestiones de tiempo simplemente no llegamos a ese detalle, ¿no? Sí, gracias por la pregunta. Y se mencionaba que hay abuso de la patente, ¿cierto? Creemos que no hay abuso del derecho sobre la patente, puesto que no existe. Estamos en derecho de litigar sobre el derecho de nuestra patente. Ya los órganos competentes dirán si procede o no. Y Muchas gracias. con respecto Perdón. a lo que decía, nosotros consideramos que la patente
está protegiendo es la formulación justamente del medicamento, ya que primero la autoridad lo pone en el mismo mercado relevante y luego desmiente los artículos médicos y se contradice. Entonces, ¿está infringiendo la patente o no? Porque ahí mismo está diciendo que no es igual, pero que sí es igual al final de cuentas. Entonces, eso es lo que nosotros consideramos que protege la patente. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias. Perdón, ¿quién habló antes? Denison, ¿verdad? Muchas gracias igual. Muchas gracias. Licenciada Chacón, adelante, por favor. Hola, buenos días a todos. Bueno, primero que nada, felicidades por su trabajo, por estar compitiendo acá. La verdad es un trabajo que se nota el esfuerzo y la investigación en cada uno de los integrantes. Y bueno, una pregunta para los dos equipos. Es un poco más técnico quizás, pero ¿cómo identificaron o midieron las eficiencias de los dos lados? Si pudieran, platicarme un poquito más sobre eso. Podemos iniciar con el equipo de la autoridad investigadora y posteriormente damos el uso de la palabra al equipo de la defensa. Claro. Bueno, sí, ahorita nada más, si me permiten, voy a poner un Excel por, respecto a las misiones que hicimos. Respecto a eficiencias, hicimos análisis de las ventas y los precios que tuvieron Adovid y Adelina, ay, disculpa, y Adelina a lo largo del tiempo, y se encontró la evolución de precios la evolución de precios y ventas que también hizo el agente económico. Esta es la cantidad vendida de medicamentos de cada uno de los tipos de medicamentos y los precios. Y se notó que cuando se dieron las conductas en ese periodo de tiempo, había bajas en la eficiencia que tenía Adovid, que es, por ejemplo, en enero, de enero a abril, no, a mayo de 2021, hubo una caída de cero que fue coincidente con el periodo de tiempo que estuvo vigente las medidas cautelares. Y de igual manera, en el mes de julio y agosto de 2021, en esta zona de aquí, también hubo una caída respecto al periodo de tiempo en el que se realizaron las publicaciones y que esta caída se mantuvo así, no están, bueno, sí estancada respecto hasta la fecha, debido a que no se han recuperado todavía las ventas desde ese periodo de tiempo, cuando antes de esto ya estaban intentando recuperar la tendencia creciente que estaban teniendo. Asimismo, AD Plus, a diferencia de lo que dijo la contraria, no presentó caídas en sus ventas en ningún momento, más que cuando regresó Adobe al mercado, que fue cuando se anularon las medidas cautelares, y desde entonces tuvo una tendencia creciente que hasta entonces no se ha detenido. Bueno, de igual forma, con base, con base en el artículo 64 de la Ley de Competencia, ahí mencionan algunas ganancias en eficiencia Fidel, ¿cómo estás? y por lo mismo, nosotros consideramos que no hay eficiencias, según la información del expediente. De la misma manera se menciona en la ley que, que se generarán ganancias en eficiencia las que inciden favorablemente en el proceso de competencia económica y libre concurrencia, al igual que estas tienen que superar los efectos anticompetitivos y resultar en una mejora en el bienestar del consumidor. De ahí partimos de la ley para llevarlo a la economía. Ok, gracias. Equipo Lunes, adelante, por favor, con su respuesta. Gracias. Vamos a presentar también una gráfica. Bueno, presentando la misma gráfica que presentó la autoridad, vemos que también tiene periodos AD Plus de estancamiento. No solo dijimos que era baja en el mercado, también se debe a un estancamiento. Y es cierto, sí ha ganado mucho terreno, ha tenido un crecimiento exponencial, pero también hay que preguntarnos por qué es ese crecimiento, ¿no?
eh, se debe simplemente a los artículos médicos. No, porque posteriormente la Arizani desmintió esos artículos médicos y ni así Adobe presentó un alza en sus ventas, por lo que se puede inferir que los consumidores tienen una preferencia tanto por Adelina como por AD Plus, ya que Adobe lleva más de un año también en el mercado a un precio menor y no se presenta ninguna alza en sus ventas realmente. Este por un lado. Y por otro también la situación que explicamos con los medicamentos coadyuvantes, que sí representa un ahorro sustancial y cuantificable a la hora de comprar estos medicamentos. O sea, los consumidores sí tienen una eficiencia en su ahorro, ya que baja el precio al momento de tratar la influenza, tanto la influenza como la anosmia. Y ahorita mis compañeros también me van a apoyar con otro apartado de eficiencia. Sí, respecto a la eficiencia en innovación, pues la eficiencia en innovación no es cuantificable como tal, pero la ley puede dar luz con el artículo 64 de la Ley de Competencia Económica de Jalón, dictando cuáles son las consideraciones para decidir, perdón, si hay eficiencia en el mercado o no. Y como ya lo probamos, se cumplen absolutamente todos los incisos del artículo 64, que es nuestro artículo de excepción. Muchas gracias por sus respuestas. Aún nos quedan 5 minutos para preguntas en caso de que las hubiera por parte del jurado. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta para los equipos. Si nadie más la tiene, yo sí. Adelante, por favor. Me gustaría, si rápidamente cualquiera de las partes me aclara algo. Uno, si en la jurisdicción cabía la publicidad y el marketing del producto o no. No, ¿No? Por- tampoco en la información que nos proporcionaron. ok, porque había unas referencias al marketing del producto. Dos, si el producto requiere prescripción médica. No, es, es sin prescripción. La información del Eh, caso menciona que se llama over the counter, que nada más es comprar una farmacia sin requerimiento alguno. De acuerdo. Entonces no, voy hasta ahí nada más. Gracias. Aunque también en la legislación mexicana, en el Diario Oficial de la Federación en el 2009, sí se aclara que cualquier medicamento utilizado para aliviar más bien para tratar la influenza, sí se requiere prescripción médica. Porque tal vez un rápido análisis de las partes entonces, porque si es que hay prescripción médica o si se hizo ese análisis frente a, al comportamiento del producto, porque entonces es el médico el que está encargado de recetar el producto y no el consumidor de adquirirlo. Sí, no, la verdad es que en la información que nos proporcionaron del caso mencionan explícitamente que no es necesaria prescripción, que es medicamento, como mencionaba mi compañero, over the counter. Entonces, la verdad, nosotros no analizamos más Ya, allá precisamente por esto. gracias, Dora. De nada. Bueno, si ya no hay más preguntas por parte del jurado, invitaría a los miembros de los equipos a dejar la sala para que el jurado pueda deliberar.